Bueno, vamos a pasar un poquito a tratamiento y prometo que esto va a ser más cortito, porque además algunas cosas las fuimos anticipando. El tratamiento de la fibrosis pulmonar hasta el año 2011 le dábamos, cuando los médicos no sabemos con qué se trata algo, le damos corticoides. Bueno, después de 20 años nos dimos cuenta que no funcionaba. Entonces, la primera droga hay dos drogas antifibróticas, el concepto es totalmente distinto de lo que usábamos antes, que eran los inmunosupresores, es resignarnos a que la enfermedad no, o sea, la fibrosis pulmonar, la fibrosis de cualquier cosa, puede ser consecuencia de dos patrones diferentes. O hay un fenómeno inflamatorio, como el tipo que se quema y que tiene una primera fase que está colorado, caliente, y después eso se desvanece y aparece la fibrosis como consecuencia de un proceso cicatrizal. Entonces ahí uno tiene oportunidad, mientras tiene un proceso inflamatorio, que en la tomografía se vería expresado por el virus esmerilado, de hacer algo que pueda evitar la progresión a la fibrosis y que pueda entonces mejorar inclusive los parámetros funcionales de la enfermedad. En cambio, la fibrosis pulmonar idiopática tiene otro paradigma, que es fibrosis per se. De hecho, hubo una época en que se la comparaba bastante con el cáncer, no es una proliferación monoclonal, pero es un grupo de células, en este caso los fibroblastos, que empiezan a crecer porque sí, y empiezan a fibrosarse porque sí. Entonces, el tratamiento inmunosupresor no tiene ningún sentido porque nunca hay un fenómeno inflamatorio que atacar, nunca lo hubo. Entonces, lo único que uno puede hacer es atacar la fibrosis. El problema de la fibrosis es que no puede revertir. Como decíamos antes, uno le ve la cicatriz de Carlitos Tevez y se da cuenta que eso con una pastillita no se va a borrar, ¿no? Entonces, lo que uno puede evitar es que eso progrese, y ese es el tratamiento, la intención del tratamiento antifibrótico. La pirfenidona es una droga muy antigua, que había sido probada, como se hacían antes los trabajos en la década del 70, 80, por Ganesh Raghu, en un estudio así de 20 y pico de pacientes que había mostrado alguna tendencia positiva y después quedó en el olvido. En el año 2011, la droga en ese momento la tenía Intermune a nivel internacional, se desarrolla, se había publicado ya un estudio, que habían publicado los japoneses, usando 1800 miligramos por día y habían demostrado efectividad. Se publica después este estudio llevado a cabo por Intermune, que es la compañía que tomó la posta de la droga. Eso tiene una explicación. Intermune había hecho el estudio de interferón en fibrosis pulmonar que le dio mal. Después, como siempre, con mucha creatividad, terminaron concluyendo que si uno medía entre 1,72 m y 1,75 m, tenía un ojo verde y uno marrón, y la capacidad vital entre 35 y 38%, la pirfenidona, el interferón te hacía bien, pero no fue muy convincente. Entonces ya tenían todo el know-how, tenían toda la red de especialistas, entonces se metieron con esto, con una droga que, insisto, era como probar hidroxicloroquina para los reumatólogos. Entonces, ese fue el primer estudio que se hace en Occidente, que es el estudio Capacity, que como se hace muy frecuentemente, fueron 2 estudios dentro de uno, porque FDA pide 2 estudios clínicos independientes y por alguna razón alguien entiende que 2 estudios hechos por la misma compañía, con los mismos investigadores, con los mismos pacientes, son 2 estudios independientes. El hecho es que este estudio se publica en el Lancet. El endpoint primario era el cambio en la capacidad vital, o sea, no se mide mortalidad, después vamos a hacer algún comentario sobre eso, sino la tasa de declinación de la capacidad vital. Y pasó que, a pesar de que uno dice estos estudios eran el mismo estudio, es un medio trucho eso de que son 2 estudios independientes, tuvieron la mala suerte de que uno le salió bien y el otro le salió mal. En uno de los 2 subestudios, el enlentecimiento de la capacidad vital fue menor en el grupo tratado y en el otro no. Esto yo lo menciono más que nada porque creo que es una alerta que hay que tener presente en todos los ensayos clínicos de cualquier droga, sobre todo esos que hacen los cardiólogos, que tienen 187.428 pacientes. Los pacientes de los estudios de investigación no son pacientes reales, son pacientes sanísimos, es el 19 de Islandia con fibrosis pulmonar, ¿no? Esos pacientes después no existen en la vida real, ¿no? Los maridos no son George Clooney, ¿no? Entonces,
esos otros pacientes se comportan de una manera diferente a los pacientes de ensayo clínico, y por eso habrán visto que la mayor parte de las drogas y las mismas agencias de regulación, cuando la droga ya fue aprobada, piden lo que se llama estudios on the field. Pacientes que tienen úlcera, tienen diabetes, tienen hipertensión arterial, y ver un poco cuál es el interjuego con las otras cosas que tienen los pacientes. Y esto en la fibrosis pulmonar es importante, son pacientes que tienen más de 60 años y por lo tanto es común que tengan otras comorbilidades. El hecho es que lo que significó esto es que la FDA no aprobó el estudio porque consideró que uno era positivo y uno negativo, y el de los japoneses, por supuesto, ni lo tuvo en cuenta, pero la agencia europea sí consideró el estudio de los japoneses, consideró que este era uno de los dos estudios, era positivo, con eso se aprueba en Europa y con eso se aprueba acá, porque ANMAT aprueba una droga cuando dos agencias grandes de investigación, que no sé cómo las definen, pero siempre son las mismas, la europea y la FDA, aprueban la droga. Y por eso nosotros tuvimos la droga mucho antes que Estados Unidos. Hace como 5 años o quizás más que la tenemos. El argumento que se usa con la pirfenidona, que insisto, los estudios mostraron que la droga enlentece la caída de la capacidad vital. La caída promedio de la capacidad vital en la fibrosis pulmonar idiopática es 200 mililitros por año. Y más o menos la disminuye a la mitad, entre 100 y 120. La gran, ¿cómo decirlo?, contra, como decíamos antes, que se le hace a los antifibróticos, que no es mentira, es que tienen muchos efectos adversos. Ahora, lo que no tienen es efectos adversos graves. Todos los que están acá con esa cara de buena gente, incluidos los más jóvenes que están sentados por ahí, ya se cargaron a algún paciente en su vida dándole 60 miligramos de prednisona, ¿no? Y más de uno. Además hay una correlación a R de 0,90, más años, más. Y sin embargo, cuando esta enfermedad sin ninguna evidencia se trataba con corticoides, le dábamos a un pobre viejo de 68 años 60 miligramos de prednisona durante 6 meses, por supuesto. No se morían todos, pero les pasaban unas cosas horripilantes. Y no pasaba nada. Estas drogas no son así. Tienen muy frecuentemente efectos adversos, sobre todo efectos adversos gastrointestinales, pero no son efectos adversos graves. Estos, como decíamos, son frecuentes. El ensayo, el Capacity mostró 38%. Lo que uno ve en la práctica más o menos, quizás sea más o menos esta cifra. Lo más común, yo diría, lo más común es esa sensación de distensión abdominal, de saciedad temprana. Algunos pacientes tienen náuseas, muy pocos pacientes tienen diarrea o tienen vómitos. Pero son efectos adversos que no son serios. El único efecto adverso que es muy típico de la pirfenidona, que ustedes probablemente hayan escuchado nombrar, es la fotosensibilidad. Es muy infrecuente, pero puede dar lugar a reacciones bastante desagradables. Acá en la Argentina hemos tenido pocos, hay un par de pacientes, es una comunidad pequeña, en general nos enteramos de lo que pasa con los enfermos, por lo menos de los que tratan los médicos que se dedican a esto. Hubo un par de pacientes que hicieron cosas no tan severas, y las únicas dos reacciones muy, muy severas fueron dos pacientes de los chicos del privado de la comunidad de Mar del Plata. Uno era playero y el otro era vendedor ambulante. Claro, se pasaban todo el día en la playa. Y además los hombres son, vos le decís, viste, protector solar dura 2 horas. Para cómo la compañía te regala el protector solar. Te regala el Dermagloss, que no sé si ustedes lo usaron alguna vez. Entonces yo tenía un paciente que dice, no, pero usted se tiene que poner el protector solar, qué sé yo. Me dice, doctora, usted me ve a mí, yo soy medio negro, era un señor, sí, morochón. Yo me pongo eso y parezco un puto, me dice. No sé por qué se le ocurría la asociación, pero a él le parecía, y la verdad que te queda la cara como una geisha si te pones el Dermagloss, ¿no? Si sos más moreno, se te nota más. Pero bueno, la cosa es que vaya y se compre el de Laroche o el de esas marcas que son de mejor calidad. Pero también hay que advertirle que dura 3 horas. Y es una de las razones por las cuales uno puede elegir una u otra. Porque la verdad que si un tipo lo que hace es un trabajador rural, está todo el día en el sol, bueno, quizás puedas elegir la otra droga. De la misma manera que cuando hablemos de la otra, que es el nintedanib, puede haber razones por las que prefieras privilegiar la pirfenidona. Cuando todos los estudios de investigación que se hacen para probar una droga, es muy común que se haga después lo que se llama un estudio de extensión,
en que los pacientes que estuvieron recibiendo la droga y les fue bien, se les ofrece seguir haciendo la droga de manera abierta, o sea, ya no es ciego, sino que lo saben. Ese estudio fue el RECAP, y se le ofrece a los pacientes que no estaban recibiendo la droga empezarla. Básicamente estos estudios tienen dos finalidades. Una son estudios de premarketing, que la gente conozca la droga y vea pacientes y trate pacientes. La otra es hacer un estudio más extenso para ver si aparecen efectos secundarios que no aparecieron en lo que habitualmente dura un estudio de aprobación, que es un año, porque en algún momento hay que recuperar la plata. Entonces, se vio en el estudio RECAP, que duró un año más, que no aparecieron nuevos efectos adversos. Y de hecho, la mayor parte de los efectos adversos aparecen tempranamente, dentro del primer par de meses de administración de la droga. Este fue el primer estudio que se publicó, lo sigo mencionando, pese a que a esta altura ya es antiguo, justamente porque fue el primero, hacía 6 meses que se había marketeado y licenciado la droga, y estos chinos malditos juntaron más de 2.000 pacientes en 6 meses. Y uno le da mucho odio, porque no... Y bueno, lo que mostraron es que solamente 6% abandonaron por efectos adversos. Después hubo estudios en Europa y también hubo en Estados Unidos que mostraron más o menos lo mismo. O sea, la tasa de efectos secundarios, que es lo suficientemente importante como para que el paciente tenga que abandonar la droga porque él quiere o porque el médico se lo aconseja, no supera el 6 a 10% de los pacientes en los distintos estudios. Este es el segundo estudio que pidió FDA porque ignoraba a los japoneses, entonces consideró que de los 2 estudios del Capacity solo uno era positivo. Otra vez, son todas las mismas estrellas del firmamento. Este estudio se llamó ASCEND y nada, confirmó los resultados que había tenido el primero, que la droga es efectiva, que tiene menor proporción de pacientes con disminución de 10%. Hay un concepto que el intersticio le ha robado de la misma, diría, manera un poco trucha a los oncólogos, que es ese de Progression Free Survival, sobrevida libre de enfermedad. Quiere decir que vos te morís el mismo día, pero más sanito. Entonces, la manera de definirlo en cáncer es el momento de la recaída, ¿no? Cuando un tipo hizo una respuesta, completa o no completa, y se mide el tiempo que pasa hasta que hace una recaída, que en cada tumor se define de una manera diferente. En el intersticio esto se define como la caída de más de 10% de la capacidad vital. Que 10% en un tipo que tiene una capacidad vital, digamos que esté en el 60%, son 2.500, o sea, 10% van a ser 250.000 litros. En general, esto es en un año, pero por supuesto, si el tipo tiene la caída antes, esto se define antes. No hubo diferencias en la calidad de vida. O sea, las drogas no mejoran la enfermedad. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que uno tiene que ser muy honesto con los pacientes, que el paciente sepa qué es lo que está comprando por el precio que está pagando. Porque sí, efectos secundarios va a tener, y que sepa que no es que se va a sentir mejor, que se le va a pasar la fatiga. Todo eso va a suceder porque cuando entran a cuidado médico, uno los manda a rehabilitación, los pacientes vienen al principio seguido, una vez por mes o cada 2 meses para ver los efectos secundarios. El paciente está más cuidado, y todo paciente más cuidado, es lo mismo que los pacientes de los estudios de investigación, se siente mejor porque lo cuidan más y se hacen más cosas para mejorarlo. Pero la droga en sí misma no está demostrado que mejore la calidad de vida. Y en ese caso, 14% discontinuaron por efectos secundarios. No se encontró efectos sobre las exacerbaciones. Este fenómeno que yo decía es un poco la pesadilla potencial de la enfermedad intersticial, pero porque no se estudió, no se incluyó como una variable de estudio. Pero más tarde, en otro estudio que se hizo, cuando también era un post-hoc del Capacity, los análisis post-hoc tienen ciertas limitaciones, tienen menos poder estadístico que lo que tiene un estudio doble ciego, que yo digo voy a estudiar esto y diseño el estudio para estudiar eso. Es distinto que al final decir, bueno, ahora me fijo qué pasó con tal cosa. Pero hay muchos análisis de eso. Nadie hace un estudio que debe haber costado, no sé, $50 millones para publicar un paper en el Lancet. Estos salieron 40 papers. Las pacientes que recibían pirfenidona, si bien no se estudió todo específicamente lo que era exacerbaciones, tuvieron menos hospitalizaciones, y se sabe que los pacientes con fibrosis pulmonar, el 80% de las hospitalizaciones son por enfermedad respiratoria.
Entonces, las exacerbaciones tenemos que saber que pueden ocurrir también en enfermedad leve y que, como decíamos antes, 50% se mueren y si no salen con deterioro severo. En realidad, ninguno de estos estudios previos que yo acabo de mostrar, estamos siempre hablando de pirfenidona, no mostraron aumento de la sobrevida, disminución de la mortalidad. Esto fue muy criticado por los americanos, que en ese momento no descreían de la pirfenidona porque ellos no tenían pirfenidona. Entonces, como todo, lo que ellos no tienen no sirve, ¿no? Y fueron y vinieron las cartas en el Blue Journal y el Lancet. En realidad, los cálculos que se publicaban en esas cartas eran que la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad poco prevalente. Y además, como dijimos, con un comportamiento bastante errático. Entonces, que para ver diferencias de mortalidad, habría que haber hecho estudios que incluyeran, había algunos que calculaban 7.000, otros 15.000 pacientes, lo cual no es factible. No solo es carísimo, sino que no es factible, porque por suerte no hay tantos enfermos que puedan entrar a un estudio clínico, y que la caída de la capacidad vital es un buen subrogante, porque los pacientes con fibrosis pulmonar se mueren de fibrosis pulmonar, se mueren por insuficiencia respiratoria. Entonces, es una buena manera indirecta de medirlo. En su momento la compañía, todavía era Intermune, hizo una cosa de un poquito de cosa medio trucha estadística, que es juntar los dos estudios, que no eran exactamente iguales, no tenían los mismos criterios de inclusión, no eran calcados, y entonces, como dice el axioma, cuando uno tortura suficientemente los datos, les hace decir lo que uno quiere, y entonces te sacan una cifra que le da una P de mortalidad favorable, pero esto es un dato que no era todavía válido. O sea, los estudios no tienen poder, ni los de la pirfenidona ni los del nintedanib. Este es el Ganesh Raghu que yo les contaba antes, un tipo de la Cleveland Clinic, bastante pesado, y este es el tipo que más sabe de enfermedad intestinal del mundo, que es Atul Wells, de Royal Brompton Hospital, y hubo una pelea transatlántica ahí por el tema. Después, cuando empezó a venderse la pirfenidona en los Estados Unidos, y Ganesh empezó a ser speaker de Roche, porque ahí la había comprado Roche, la compañía Intermune, empezó a tenerle simpatía a la pirfenidona. Y bueno, varios se lo dijimos. Bueno, lo que sí se hizo después, esto, insisto, no tiene el mismo poder que un estudio randomizado doble ciego, pero es lo que hay. Nathan es una figura muy importante dentro de la fibrosis pulmonar. Esto demostró que había una mejor supervivencia en los pacientes tratados con pirfenidona, y después hubo otro estudio que es muy, muy complejo desde el punto de vista estadístico, que lo incluyó también a Nathan y a Toby Marr, que es del Brompton Hospital, que lo que hicieron fue comparar. Ya a esa altura había más de 8 años de tratamiento con pirfenidona, los pacientes que habían entrado a los ensayos clínicos y después ya se había empezado a vender, y los compararon con series históricas de fibrosis pulmonar. Y demostraron que la supervivencia con la pirfenidona superaba llegaba a los 9 años en promedio, y con supportive care solamente, o sea, sin tratamiento farmacológico, los 6 años. Y calcularon que había más o menos un incremento de 2 años y medio en la supervivencia. Esto es lo más cercano que tenemos. Yo creo que con esto hoy uno puede decir, sabiendo aún que este diseño de estudio tiene algunas limitaciones, que la pirfenidona, en este caso, mejora la supervivencia. ¿Qué pasa con la otra droga que es el nintedanib? Salió en el mismo año, ya no en la Biblia de la medicina, sino en el Corán de la medicina, y se publicó con poquito tiempo de diferencia. Había habido un primer estudio que era el Tomorrow, más o menos los criterios de inclusión eran los mismos que los de la pirfenidona, y se podía usar 150 miligramos 2 veces al día. Lo que se medía lo mismo, la CBF. Estos sí midieron las exacerbaciones, con una dificultad que son las exacerbaciones reportadas por el médico de cabecera. Cualquiera de ustedes que haga terapia, decir que un distrés es un distrés que no está infectado, que no tiene insuficiencia cardíaca, es un poquito difícil, y esto es lo más parecido que hay un distrés. Pero con esas limitaciones eran lo que define uno como una exacerbación. Los efectos adversos son más o menos los mismos. Los pacientes tienen más diarrea que náuseas. En el estudio de aprobación casi 70% de los pacientes tuvieron diarrea. Como pasa siempre, los estudios son de Field, después los efectos adversos son menores, porque ya el médico ya los anticipa. Entonces, por ejemplo, en nintedanib se les da
junto con la droga se le da la loperamida y se le dice que si tiene, que con cada deposición tome un comprimido de loperamida y bueno, la mayor parte de los pacientes sí tienen deposiciones más blandas, pero que no llegan a ser un problema. Son pocos los pacientes que tienen diarrea, que les complique la vida, como para tener que pensar en poder sacar la droga. Ese fue el primer estudio, el Tomorrow. El segundo fue el Impulsis, que también fue un estudio de 2 subestudios, y lo que mostró es que la caída de la capacidad vital en los pacientes del grupo placebo fue lo que decíamos, más o menos 200 mililitros, y en el grupo tratado fue de 110 mililitros. O sea, fue un estudio positivo. Cuando uno mira las cifras de mortalidad, pasaba lo mismo con la pirfenidona. Hay una separación de la curva, pero no es estadísticamente significativa en la mortalidad por toda causa o en las exacerbaciones. Entonces uno dice, ¿hay diferentes pacientes con diferentes efectos? En ese sentido, los estudios de nintedanib contribuyeron más, ellos corrían con ciertas ventajas, y entonces pudieron estudiar subgrupos y pudieron ver que la verdad que la droga funcionaba igual en todos los grupos. ¿Qué cosas estudiaron? La edad, el sexo, si eran la capacidad vital, si tenían más de 70 menos de 70, si habían sido fumadores, si habían recibido recientemente corticoides, y en todos los pacientes la droga funcionaba de la misma manera. Pero después lo que se publicaron fueron cosas más interesantes que esas. ¿Qué era esto de la UIP posible? Porque, si, como dijimos antes, algunos pacientes tienen UIP definitiva, esos pacientes no son un problema. Ahora, si uno dice, bueno, es una UIP posible y no lo puedo biopsiar, la ecuación costo-beneficio no me da para biopsiarlo, lo tengo que tratar, no estoy segura de si es una fibrosis pulmonar hepática. Entonces, lo que demostró este estudio, y es una de las razones para considerar que la UIP posible en cierto contexto clínico, que básicamente son pacientes mayores de 60 años, es lo mismo que una UIP definitiva, es que el comportamiento ante la droga es el mismo. O sea, si uno, una UIP posible, le da tratamiento con antifibróticos, para lo que está comprobado es para el nintedanib, la disminución de la caída de la capacidad vital es la misma. Y después hay otros estudios que muestran que esos pacientes que se biopsiaron, que tenían UIP posible, cuando tienen más de 60 años, más del 90% en la biopsia tienen una UIP definitiva. La parte práctica de todo esto es que una UIP posible, en un mayor de 60 años, la mayor parte de los grupos consideran, nosotros estamos entre ellos, que no es necesario comprobarlo histológicamente, que uno tiene que admitir que es una UIP definitiva. Entonces, la otra cosa es cuando coincide con el enfisema. Consideremos que es un fenotipo particular de enfermedad o que simplemente es la coexistencia de una enfermedad infrecuente con una enfermedad muy frecuente, ambas con un factor de riesgo común, que es el tabaquismo. Uno decía, ¿se comportan igual o no? Es muy difícil seguir un paciente con fibrosis pulmonar y enfisema porque la DLCO no me sirve, porque no sé cuánto contribuye el enfisema y cuánto contribuye la fibrosis pulmonar, la capacidad vital tampoco, porque esos tipos todos tienen una capacidad vital espléndida, porque están inflados por el enfisema. Son pacientes bastante difíciles de evaluar. Entonces, lo importante es que el estudio de Impulsis, que incluyó pacientes con enfisema, que en los Capacity, en la de perfeccionidad, se habían excluido justamente para que fueran pacientes perfectos, se comporta de la misma manera y tiene el mismo efecto enlentecedor de la caída de la capacidad vital. Y una cosa muy importante es cuando empezó a hablarse, la droga se marketeó para capacidad vital, las dos, ¿no? Entre 50 y 80%. ¿Por qué? Porque esos son los pacientes, fueron los criterios de inclusión en el estudio. No se incluyeron pacientes ni demasiado enfermos ni demasiado sanos. Pero después empezaron a decir, bueno, pero si el argumento que tenemos, que dijimos antes, es que la capacidad vital se altera tardíamente, ¿qué pasa si uno empieza a tratar pacientes que tienen capacidad vital de 90%? Y bueno, se mostró que el efecto de la droga es el mismo. Probaron con menos de 50, o sea, pacientes muy severos, y como ven, viendo nada más que los dibujitos, es lo mismo, y probaron con más de 90% de capacidad vital y tiene el mismo efecto. O sea, la traducción es, hay que tratar a los pacientes que tienen 95% de la capacidad vital y algún descenso de la DLCO, sí hay que tratarlos, porque además no se olviden que el porcentaje de capacidad vital es una medida estadística, no es 114 de glucemia, es el 90% de lo que te tocaría tener, pero por ahí
el tuyo previo de hace 3 años era el 110% de lo que te tocaba tener. Si uno no tiene ese dato, eso tiene relativamente poco valor. Los pacientes severos es un tema un poquito más críptico, porque yo creo que uno tiene que ser muy honesto con los pacientes y decirle, lo que yo le puedo ofrecer es más de esto más tiempo. Entonces, una cosa es el paciente que tiene 45% y se la banca, hace una vida relativamente normal, por supuesto, tiene disnea, está un poco limitado, pero tiene una vida. Y otro es el paciente que tiene 30% de la capacidad vital, está con oxígeno permanente, limitado al hogar, deprimido, solo. No somos nosotros los que tenemos el derecho de decidir qué vida merece ser vivida. Pero por lo menos hay que discutir con el paciente, ser realista y decir, no es que se va a mejorar, que es lo que siempre escucha el paciente, no se va a mejorar. Lo que podemos hacer es hacer que la enfermedad progrese más lentamente. Pero esto es un argumento que hay que tener bien claro porque los auditores, los más ilustrados, hay algunos que pueden dar unos argumentos absolutamente hilarantes, pero los que entienden un poco más pueden decirle, no, este paciente no tiene indicación porque tiene 40% de la capacidad vital, y hay literatura que avala que esos pacientes se comportan igual ante la droga que los que tienen más de 50. Entonces, el nintedanib está demostrado que se puede usar en todos los grupos, UP posible, enfisema, FPI temprana y FPI severa. Hay más información respecto del nintedanib, pero la realidad es que la creencia, algunas veces un poquito más sostenida por evidencia, sobre todo que viene de Japón, que trabajan mucho más con pirfenidona, muestra que los antifibróticos se comportan de manera bastante similar y que estas cosas son válidas también para la pirfenidona. Sí hay que tener, con el nintedanib, hubo una alerta cuando se hicieron los estudios de los pacientes con alto riesgo cardiovascular que tenían mayor prevalencia de infarto. Después eso en estudios posteriores se descartó, cuando se hicieron los estudios ya con la droga en el mercado, y lo que sí hay que tener cuidado es con los pacientes que están anticoagulados. Entonces lo que decíamos, si yo tengo un paciente que está anticoagulado, o que se infartó hace 3 meses, y por ahí voy a elegir la pirfenidona. Como si tengo un paciente que lo único que hace es una señora que toma sol todo el día en su casa, no la voy a condenar a que no tome más sol, bueno, dale nintedanib. Y ahí uno elige la droga por eso, porque la verdad no hay ninguna comparación de efectividad. ¿Cómo se hace entonces? Pues son drogas con efectos secundarios, como todas las drogas. No hay drogas sin efectos secundarios. Los riesgos, el aumento de la supervivencia, algunos han mostrado que la pirfenidona puede mejorar un poquito la tos. Hay que tener en cuenta, la gente que está enferma tiene patrones de medición que son distintos de las personas que estamos sanas, por lo menos desde el punto de vista respiratorio. Entonces, la valoración que uno tiene de cómo es la vida de los enfermos no sirve para nada. Él es el que, entonces de repente una mínima mejoría que el paciente pueda tener, pero que a él le significa que puede ir a tomar un café con sus amigos, o que puede ir a buscar al nieto a la escuela, a él le hace una diferencia enorme, aunque uno le diga, es una boludez eso. Y le subió nada, no le subió la capacidad vital. La realidad, y eso tienen que también que entender los pacientes, es que lo que más les va a mejorar la capacidad, la tolerancia al ejercicio y mejorar la vida de la vida diaria, es la rehabilitación. Y ese paso que les cuesta mucho dar a los pacientes, que es hacer actividad con oxígeno. Les cuesta mucho porque desde el punto de vista emocional es bastante estresante, no porque sea difícil de conseguir. Y lo que tiene de malo, que son, la pirfenidona tiene una desventaja, y es que, desventaja y ventaja al mismo tiempo, es que son 12 comprimidos por día, o en una de las formulaciones, la que viene de 267, son 9 comprimidos por día. Y vieron que los pacientes no se impresionan por dosis de droga, se impresionan por cantidad de comprimidos. La ventaja que tiene eso es que se pueden espaciar mucho cuando tienen, de hecho Roche ya sacó en Europa el comprimido de 800 en vez de 200, pero la queja de los médicos es que así no la podés fraccionar, porque también es verdad que en ambas drogas los estudios post aprobación, porque en el estudio de aprobación no se podía, demostraron que en la pirfenidona 2400, que es la dosis full, es mejor que 1200. Y 1200 es mejor que nada, o sea que uno tiene rango para disminuir la dosis. Y en el nintedanib 150 es mejor que 100, 2 veces por día, pero 100 es mejor que nada. Entonces yo les diría, con la pirfenidona, yo
tengo, y más o menos la experiencia de casi todos nosotros es la misma, un 30% de los pacientes que están recibiendo 1800 miligramos. Uno busca el equilibrio entre una dosis que esté por encima de 1200 y que por lo tanto sabe que es útil y que sea tolerable. El asunto es si nosotros sabemos lo que quieren los pacientes, porque los médicos generalmente tienen la fantasía de que ellos saben lo que los pacientes necesitan. Y la realidad es que cuando se han hecho estudios, los pacientes masivamente están más preocupados por la capacidad de enlentecer. La gente quiere vivir. Entonces, está dispuesta a pagar los efectos secundarios, en general. Inclusive, todos ustedes que son médicos, todos hemos dicho, cuando tuvimos nuestra primera paciente con leucemia, a mí, cuando llegue el momento, no me van a dar eso. Y cuando llega el momento, uno es otra persona y piensa de otra manera y tiene otros parámetros de medición. Entonces, hay que preguntarle a ellos. Entonces, lo que más les interesa a los pacientes es la potencial efectividad. Esto es lo que habíamos dicho de la disminución de la droga. Entonces, ¿hay alguien a quien no tratar? ¿Hay algún paciente con fibrosis pulmonar? Esto para decirle a los cirujanos, que puede ser la pequeña advertencia, ya que lo van a hacer ellos porque es tan fácil. ¿Hay alguien a quien no tratar? La verdad que muy pocos. Los que no quieren, no quiere por lo que fuera, no quiere. Bueno, no quiere, él tendrá sus razones. Los que tienen insuficiencia hepática o insuficiencia renal, aún en hemodiálisis. Esos pacientes no debieran recibir ninguno de los dos antifibróticos. Los que tienen alta mortalidad por otras causas, y eso se discute mucho, esos pacientes tienen más prevalencia de cáncer de pulmón, y a veces es complicada la discusión de si vale la pena operarlos, vale la pena darles quimio. La quimio pareciera hacerles particularmente mal a estos enfermos, y entonces también si tiene sentido seguir haciendo tratamiento para evitar que una cosa te mate dentro de 5 años o dentro de 3 años, cuando de repente tenés mejores oportunidades para morirte dentro del primer año. Y la verdad que no mucho más. La edad no es una limitación, excepto en ese sentido. Yo trato, la verdad, pacientes de más de, qué sé yo, no sé, 84, 85 años, uno le dice, no se lo dice de esta manera, pero sí le dice, no, estamos tratando de protegerlo de que no se muera de esto dentro de 5 o 6 años, y los pacientes no son boludos, entienden que se pueden morir ante otra cosa, pero claro, está Mirta Legrand. Entonces, ¿qué argumento? A uno no le quedan argumentos. A Mirta Legrand le hubiéramos negado la pirfenidona a los 85 años y nos hubiéramos privado de los grandes placeres de la intelectualidad argentina. Absolutamente. Lo que sí es verdad en mi experiencia, los pacientes añosos son los que tienen más efectos adversos porque tienen mucha multimedicación y porque además tienen otra actitud ante la vida. Y entonces la primera paciente grande que yo traté tenía 82 años, creo 83, y la señora tenía muchas náuseas, pero quizás no más que la que yo vi después. Y ella vino a los 3-4 meses y me dijo, yo lo voy a dejar esto, porque yo el único placer que tengo en este momento de mi vida es comer, dice. Me voy a morir lo mismo, me quiero morir comiendo. Y la verdad que eso le daba náuseas, le quitaba el apetito, y bueno, para ella tenía razón. La gente toma las decisiones igual que nosotros, por razones que no siempre uno puede entender. Entonces no hay mucho para pensar, nosotros no tenemos que querer decidir por los pacientes, y hay que tener en cuenta que esto es lo que vos decías, lo que hay es podemos preservar lo que tenemos hoy. Entonces lo ideal es enterarnos lo más pronto posible de que alguien tiene una enfermedad para que haya algo que se puede rescatar. La FPI estable no existe y por lo tanto toda FPI se debe tratar. No sabemos si una droga es mejor que la otra, no hay y no va a haber estudios de comparación. Sí se van a venir pronto los estudios de usar las dos drogas juntas, pensando que tienen mecanismos de acción diferentes. Ya ha habido un estudio de el INJOURNEY, que es un estudio que duró nada más que 3 meses para ver tolerabilidad. En dos drogas que tienen efectos secundarios, aumentaban mínimamente los efectos secundarios. Y hay un montón de estudios, esto es solamente para mostrar eso, y lo que demostraron es que tanto pirfenidona como nintedanib son mejores que cualquier otra cosa que se ha usado hasta ahora, pero sin diferencias entre pirfenidona y nintedanib. Y estudios hechos en UK, que es como tiene un sistema centralizado de salud, mide la plata,
mostraron que ahorran, como en muchas enfermedades crónicas, terminan ahorrando en salud, porque los pacientes se exacerban menos, se internan menos, tienen menos uso de los recursos de salud. Este es el estudio que yo les decía, que probó las dos drogas juntas. Y bueno, esto es lo que habíamos hablado antes, el problema que tenemos todos es el mismo, ¿no? Ustedes lo van a tener más que nosotros, porque yo al auditor de OSDE no lo conozco. La verdad no conozco a ningún auditor de OSDE, pero ellos me conocen bien a mí. Entonces supongo que los tipos cuando reciben una receta saben que uno sabe que el paciente tiene derecho. No sé cuánto va a durar ese derecho, pero por ahora el acceso a la salud es un derecho constitucional. Entonces que si no se lo dan, en algún momento uno le va a decir, y todas las compañías que venden estas drogas, tienen oficinas de acceso, de derecho del paciente, de acompañamiento, de como lo quieran llamar, que tienen incluidos los abogados para que si esta situación se judicialice. Entonces, claro, si es un desconocido el médico que lo manda, por ahí los auditores pueden jugar a que te canso a vos, canso al paciente, son pacientes grandes, no todos los pacientes tienen apoyo familiar. Cuando las mandan los tipos que ellos ya conocen, saben que esta mina ya sabe que van a seguir hasta el final. Pero el argumento es ese. El tratamiento es caro, lo cual es verdad, y no mejora los síntomas, eso también es verdad. Pero de nuevo, yo los invito a que alguno de ustedes me diga a cuántos de sus pacientes con cáncer ustedes le mejoraron la calidad de vida con el tratamiento, y les aseguro que los invito a cenar en el restaurante más caro de Buenos Aires. Y sí está demostrado, como dijimos, que la sobrevida con el tratamiento es distinta. Esto es lo que preguntaba antes Sergio, es un trabajo que se ha hecho que muestra que el 100% de las FPI tenían RALes y que la presencia de RALes predice, solamente ese dato, la presencia de FPI. Por eso la clave es la consulta temprana y tenemos que hacer ese esfuerzo para poder, estas son unas reuniones que hace ECO, que se llaman ECO, que es un programa de la Universidad de New Mexico, a través de la fundación, esta que decía de fibrosis pulmonar, que son ateneos a distancia, donde los médicos, hay 25 instituciones que están afiliadas, presentan casos concretos y se discuten esos casos entre todos y se trata de darles una solución. ¿Que va a ser perfecta? No, pero que es una solución consensuada. Esa yo estoy convencida de que es la manera en la que tiene que evolucionar esto a futuro, porque en un país muy grande como este, insisto, no va a haber acá 3 neumonólogos que se dediquen exclusivamente a intersticio. Es un poco complicado. Entonces, bueno, usemos el recurso humano que tenemos ya en varios lugares del país a través de estos sistemas de comunicación electrónica. Muy bien, nada más.